Hola, buenas. Somos Lourdes Aranda y Antonio Nadal Masegosa. Somos profesora y profesor del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, y venimos con gusto a este congreso a presentar la ponencia Análisis de la formación en patrimonio en alumnado de Ciencias de la Educación. Pues bien, para comenzar esta investigación lo haríamos con unas premisas claras, como por ejemplo ser conscientes de que nos encontramos en una disciplina social, como ser conscientes igualmente que teníamos que acotar el objeto a investigar, ser conocedores y conocedoras del espacio-tiempo en el cual desarrollábamos la investigación y con unas bases muy claras en las fuentes primarias, en este caso los resultados directos de pasar un cuestionario, así como en la legislación comprobable, es decir, en la legislación oficial que está a disposición de todos y todas. Por supuesto, todo esto tiene como consecuencia que damos una prioridad total a la contextualización, es decir, saber dónde estamos y sobre lo que vamos a investigar. El objeto de todo esto que comentábamos es no caer en el riesgo de muchas investigaciones, el cual es eso que se denomina profecía autocumplida. Es decir, las fuentes primarias y el análisis documental adecuado constituyen una base sobre la que considerar todos aquellos datos numéricos que nos ofrece un cuestionario, de tal forma que no se realice una profecía autocumplida, como decía, uno de los grandes riesgos de la investigación, donde presupuestos iniciales, ideologías, diseño metodológico y resultados y conclusiones caminarían de la mano. ¿Cómo nos ubicamos en este caso? Pues es imprescindible un marco teórico con referencias sobre la literatura a nuestro alcance acerca de las cuestiones patrimoniales que procedemos a evaluar, concretamente sobre la formación general en patrimonio. Corroboraremos si algunas de las visiones publicadas coinciden con los resultados del análisis de la fuente primaria legislativa y de los resultados del cuestionario realizado. Deseamos contribuir a la ciencia por y para un mundo real. Por lo tanto, los objetivos de nuestra investigación están en consonancia con la recogida, con las herramientas de recogida de información y con el diseño metodológico adecuado para ello, obteniéndose un análisis fundamentado en las fuentes consultadas y en los resultados. Es decir, nuestro objeto y objetivo y base es tener una coherencia. A su vez, al ser un hecho científico el que pretendemos realizar, se podrían obtener resultados análogos en base a seguir el mismo procedimiento. No seguimos una actuación cuantitativa estricta ni clásica, ni un rígido esquema de hipótesis y correlaciones, eso que algunos autores y autoras llaman método científico, sino un paradigma más próximo a lo cualitativo, tratando de entender los fenómenos que estudiamos. El concepto inicial. El concepto de patrimonio, para algunos autores o autoras, puede tener connotaciones ambiguas. Entonces, una base con la que unificar en una investigación de este tipo puede ser mismamente el diccionario de la Real Academia Española, que nos aporta 4 acepciones, las 4 que pueden ver en la diapositiva. No hace falta leerlas en sí, pero realmente son un poco complicadas para el objeto de estudio que pretendemos, ¿de acuerdo? Porque están relacionadas básicamente con bienes, con cuestiones eclesiásticas y en este caso hasta con la corona, es decir, con la monarquía. Las aportaciones que más nos serían útiles en esta cuestión sería la definición de patrimonio histórico, es decir, el conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos que por su significado artístico, arqueológico, etcétera, son objeto de protección especial por la legislación. Este sería seguramente el concepto más útil dentro de lo que nos aporta la Real Academia Española, que como pueden ver, pues está tanto en esta diapositiva como online, en la página web de la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia. El patrimonio seguramente es mucho más de lo que nos aportan estas acepciones del concepto. Estas aportaciones
nos recuerdan algo así como la muerte natural de la posesión comunal bajo la influencia de Estados-nación y sus leyes económicas, como en su momento nos dijo el maestro Piotr Kropotkin. Gracias al concepto de la Real Academia, vamos a restringir nuestro escrito a lo poseído por una nación, no solo en lo patrimonial, sino en lo que a enseñanza se refiere, pues es el Estado quien oficialmente establece el currículum a impartir en las aulas, que probablemente el concepto de patrimonio es algo mucho más amplio y no tiene por qué estar sometido al corsé del Estado-nación. Hay un patrimonio popular, hay un patrimonio obrero, en fin. Liderazgo. ¿Por qué ponemos esto aquí? Es básicamente por la cita que incluimos, la cual dice que España se ha situado como primer país en el ámbito internacional en producción científica en materia de educación patrimonial, desarrollando al menos 4 líneas de investigación en torno a la comunicación del patrimonio, la didáctica del patrimonio, la educación patrimonial y los aspectos curriculares relacionados con el patrimonio y la formación del profesorado. Realmente esta cita se basa en unas cuantas circunstancias, una de las cuales es una declaración de la UNESCO. Pero sin embargo, si nos vamos a la fuente primaria, que es uno de los objetivos siempre que investigamos, tanto la doctora Aranda como yo, vemos que hay menos de 3 páginas en las actas de la Conferencia General de la UNESCO, que es una simple declaración, que no es una resolución con medidas concretas, y la resolución simplemente, o declaración más bien, viene a decir que los Estados deberían, condicional, esforzarse recurriendo a todos los medios apropiados por garantizar el respeto del patrimonio cultural en la sociedad, en particular mediante programas educativos de sensibilización y de información, en la medida en que lo permitan sus recursos económicos. Deberían adoptar las medidas legislativas, administrativas, educativas y técnicas necesarias para proteger el patrimonio cultural. La UNESCO, a su vez, debe considerar la posibilidad de prestar asistencia a los Estados, previa petición de los mismos, en las labores de promoción de programas educativos, sensibilización y creación de capacidad para prevenir y reprimir cualquier acto de destrucción intencional del patrimonio cultural. Como vemos, en esta declaración la palabra educación patrimonial ni existe, con lo cual a lo mejor habría que intentar minimizar visiones triunfalistas acerca del concepto. Nuevamente, la misma autora y el mismo autor nos aportan resultados un tanto sorprendentes, afirmando que España se sitúa como un país de referencia internacional, en tanto cuenta con 2 potentes instrumentos de corte institucional, que se están impulsando desde el propio gobierno, a través de órganos que coordinan al Estado y a las comunidades autónomas: el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, por una parte, y el Observatorio de Educación Patrimonial en España, por otra. Esta autora y este autor son, de la cita previa y de la anterior, son Olaya Fontal, que es profesora titular en la Facultad de Educación y Trabajo en la Universidad de Valladolid, a su vez es una de las 4 coordinadoras de la Comisión Redactora del Plan Nacional de Educación y Patrimonio, y también es una de las 3 personas componentes de la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Y por su parte, Alex Ibáñez es profesor titular de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad del País Vasco y es observador del propio Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Para este autor y para esta autora, como hemos dicho, son 2 potentes instrumentos mencionados los que existen, y nosotros y nosotras vamos concretamente a la financiación para la ejecución del citado Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Porque cualquier iniciativa sin una financiación pues puede caer en saco roto. En este caso, se prevé que tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, como otros organismos de la Administración estatal y las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, contribuirán a la realización de las diversas acciones contempladas. También organismos de la administración local, fundaciones, asociaciones u otras instituciones podrán llevar a cabo acciones en el ámbito de la educación patrimonial que puedan ser incluidas en el Plan Nacional. ¿De acuerdo? Esta cita la obtenemos
mismamente del Plan Nacional de Educación y Patrimonio. Entonces, nos situamos en el estado del arte, el estado real del arte. La ejecución y seguimiento y el estudio económico del citado Plan Nacional de Educación y Patrimonio ocupan solo media página de un total de 48 de la publicación total. La previsión de distribución de inversión por programas incluye un porcentaje del 50% del total en el programa Formación de Educadores, Gestores y otros agentes culturales e investigadores en educación patrimonial, algo directamente relacionado con la investigación que llevamos a cabo. Sin embargo, la aportación no desglosada por entidades financiadoras es solo de 45.000 euros anuales durante 10 años, que es la duración total del plan, redactado en 2012. Si nos vamos al programa Investigación en Educación Patrimonial e Innovación en Didáctica del Patrimonio, incluye una previsión de distribución de inversión anual aún menor, con un porcentaje solo del 30% del total, con solo 27.000 euros anuales. Dicho lo anterior, vamos a describir la metodología que hemos empleado para obtener los datos con los cuales establecer las conclusiones para esta investigación, visto que seguramente el estado del arte no implica una gran disposición de recursos para la educación patrimonial. En nuestro caso, nuestra metodología está fundamentada en un cuestionario para la obtención de datos dentro del proyecto de innovación educativa 19/036, el cual se llama Implementación de mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación patrimonial en humanidades, ciencias sociales y educación. En este caso, los destinatarios del cuestionario ha sido todo el alumnado del doble grado en educación primaria y estudios ingleses, que se imparte por primera vez este curso 2019-2020 en la Universidad de Málaga, y el alumnado de cuarto grado de la asignatura Inmigración, Minorías Étnicas y Educación Intercultural. Los objetivos son muy amplios y ambiciosos. Entonces vamos a enumerarlos brevemente, los cuales son conocer la formación estudiantil sobre patrimonio tanto en estudios previos como en formación universitaria, la capacidad de definir el concepto, la formación sobre competencia en educación patrimonial, sobre patrimonio documental, sobre patrimonio cultural, sobre patrimonio inmaterial, sobre patrimonio industrial, sobre patrimonio medioambiental y sobre patrimonio relacionado con las mujeres y el colectivo LGTBI. También saber si el alumnado conocía legislación sobre patrimonio, si en su grado había alguna asignatura relacionada con el patrimonio, si habían realizado algún trabajo de investigación sobre patrimonio o lo tenían previsto, si el profesorado evalúa el conocimiento y las competencias sobre patrimonio, si conocen Europeana, alguna web sobre patrimonio, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, alguna asociación dedicada a la defensa y difusión del patrimonio o alguna asociación profesional dedicada a la gestión del patrimonio. También saber si el profesorado que evalúa una actividad en la que ha sido necesario recurrir a las competencias en educación patrimonial incluyó rúbricas, si el profesorado recurrió al videojuego para enseñar patrimonio, o si conocer si utiliza las redes sociales para mejorar sus competencias y formación sobre patrimonio, saber si el profesorado usa apps para la enseñanza del patrimonio y qué importancia se le atribuye a la educación patrimonial en la enseñanza obligatoria. Estos serían los objetivos generales de nuestra investigación. Los resultados. En primer lugar, nos vamos a las fuentes primarias, como son las leyes. Entonces, en la LOE, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, la educación patrimonial no existe como concepto. Sí que encontramos en el artículo 23, dentro de los objetivos de la enseñanza secundaria obligatoria, en el antepenúltimo de ellos, letra J, que dicha enseñanza contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. Una referencia mínima, como vemos. Ya directamente en la Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, ni patrimonio ni educación patrimonial son mencionados. Concretando estas leyes,
Como sabemos, las leyes orgánicas son concretadas por reales decretos, en este caso el que establece el currículum básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. En él la expresión educación patrimonial no se ve reflejada. Sin embargo, patrimonio lo encontramos 43 veces, patrimoniales 15 y patrimonial en 5 ocasiones. A la hora de concretar esto, comprobamos que la atención a patrimonio es mínima. Nuevamente, la educación patrimonial no existe, y sí hay en algunas asignaturas como lengua castellana, como educación plástica, como música, donde el concepto de patrimonio es mencionado. Si hablamos de patrimonio histórico-cultural en torno al lenguaje, o en torno a los lenguajes visuales, o en torno al patrimonio musical español. Cualquier persona que analice el decreto podrá ver que la atención a patrimonio, por tanto, es mínima. A través de pasar el cuestionario vimos que hay un importante sesgo de género, siendo las mujeres mayoritariamente quienes realizaron el cuestionario y siendo una mayoría del alumnado encuestado de solo 18 años. Es muy importante en este sentido los datos en base a algunos de los objetivos mencionados que ahora vamos a decir, como por ejemplo que un 54,4% del alumnado antes de comenzar el grado considera no haber recibido algún tipo de formación sobre patrimonio. El 100% del alumnado declara no haber recibido formación suficiente sobre patrimonio, ni en formación sobre competencia en educación patrimonial, ni en patrimonio documental, ni en patrimonio cultural, ni en patrimonio inmaterial, ni en patrimonio industrial, ni en patrimonio medioambiental, ni en patrimonio relacionado con las mujeres, ni en patrimonio relacionado con el colectivo LGTBI. Como vemos, todos los porcentajes son superiores al 83%. La grandísima mayoría del alumnado, un 94%, no conoce legislación sobre patrimonio, no tienen asignaturas relacionadas específicamente con patrimonio, no han realizado trabajo de investigación alguno sobre patrimonio ni lo tienen previsto. Su profesorado no usa PPs para la enseñanza del patrimonio. Los resultados, como vemos, son demoledores. La educación patrimonial para el alumnado encuestado prácticamente no existe. Igualmente, legislativamente no existe la educación patrimonial como concepto. Y la formación en patrimonio de la muestra de alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación seleccionada es casi inexistente. Con lo cual, tenemos que ponernos en marcha si queremos revertir situaciones tan llamativas como las que traen a colación esta investigación. Hemos de plantearnos si contamos hoy o en un futuro próximo con los medios adecuados, si institucionalmente se apoya la educación patrimonial, si ello se verá reflejado legislativamente en algún momento, si tendrá el futuro profesorado las herramientas formativas convenientes y, como vimos también, si habrá financiación para todo este tipo de medidas que fomenten la educación patrimonial. Alguna de la bibliografía que hemos realizado para esta ponencia, ahí la pueden ver. Obviamente para la comunicación la bibliografía es bastante más amplia, pero hemos usado a la autora y al autor cuya posición académica y profesional ya hemos mencionado. Hemos utilizado el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, un pequeño libro de Kropotkin, El estado de su papel histórico, un clásico de la metodología cualitativa de Taylor y Bogdan y la mencionada acta de la UNESCO. Por supuesto, ninguna imagen ha sido tomada de Google, sino de Pixabay, Pixels, FreePik, Archive.org, que son fondos de imágenes gratuitas. Muchísimas gracias por su atención.